Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de debate y reflexión sobre temas de igualdad y no discriminación, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. En esta ocasión, el programa que tenemos el día de hoy es acerca de la lengua de señas mexicana. Y para eso les voy a presentar a nuestras y nuestros invitados. Primero, les quiero presentar a Naed Cortés Fuerte, que es estudiante de la maestría en la UNAM. Él estudia una maestría en inteligencia artificial y él es una persona sorda. También nos acompaña Marisol Castelazo Barriga, que es fotógrafa de sordos de México y también ella es una persona sorda. Nos acompaña también aquí en el estudio Erika Ordóñez Delgado, que es intérprete de lengua de señas y que su lengua materna es la lengua de señas y ella es una persona oyente. Y también quiero presentar a las voces que van a escuchar, quienes son en apoyo en la interpretación, Noé Romero y Nadeli Cruz. Muchísimas gracias. Hola y gracias por venir a acompañarnos aquí. Es muy importante para nosotros presentar el tema de la lengua de señas mexicana porque creemos que justamente es uno de los temas invisibilizados en el país, en la Ciudad de México concretamente. Y primero me gustaría empezar hablando sobre la relevancia de visibilizar el tema de la lengua de señas y por qué hablamos de una lengua de señas mexicana. Naed. Porque en el mundo cada idioma tiene su referente en señas. Así como existe el inglés, el alemán, pasa lo mismo con las lenguas de señas. No hay una lengua de señas internacional. Cada país tiene su propia lengua de señas. Por eso en México es la lengua de señas mexicana, cuando también existe el American Sign Language, que se habla en Estados Unidos. Cada país tiene su propia lengua y es por ello que este idioma que se habla en señas en México se llama lengua de señas mexicana y es lo que utilizamos la comunidad sorda de México para comunicarnos. Marisol. Quizás algunas personas conozcan como que la lengua de señas sirve para comunicarse con los sordos, ¿no? La mayoría de los oyentes no conoce realmente qué es y cómo es que esto nos permite adaptarnos al mundo. La lengua de señas es un idioma y es un idioma, algunos incluso han tenido posibilidad de entrar a curso y aprenderla y esto les sirve para comunicarse mejor con los sordos y con la comunidad de sorda. En tu experiencia, Erika, ¿cómo podrías tú definir, digamos, en esta, bueno, tú eres bilingüe, y cómo podrías definir, digamos, esta invisibilización con respecto a la lengua de señas en nuestro país? Bueno, aquí en México la mayoría de las personas son oyentes y hay muchas personas que no han tenido contacto con personas sordas. Algunas personas dicen, he visto gente comunicándose con las manos y algunos algunos padres de familia incluso lo ven mal. De hecho, en algunas escuelas hasta les prohibían hablar en lengua de señas hasta el grado de amarrarle sus manitas porque decían que era lenguaje de monos. Y la verdad es que esa es una visión muy negativa con respecto a cómo se mira la lengua de señas. Por ejemplo, en mi caso, mis papás, con mis papás me comunicaba en lengua de señas, ¿no? Incluso algunos compañeros me veían comunicándome así y se burlaban de mí. ¿Por qué? Porque no se ha dado la difusión necesaria para reconocerla como lengua. Incluso igual que otras lenguas indígenas, ¿no? No se trata de que son lenguas mejores o de mejor calidad, sino son lenguas iguales que se hablan en ciertas comunidades, pero lo que yo pienso que hace falta es difusión, ¿no?, de esta lengua para que cada vez se reconozca más. De hecho, en la ley está establecido este reconocimiento como lengua nacional, sí. Pero, sin embargo, todavía hay muchas personas que les hace falta reconocerlo como tal. Entonces, de hecho, poco a poco se ha ido visibilizando más esta lengua porque en la televisión aparecen cada vez más intérpretes, ¿no?
de lengua de señas, y algunos han tomado hasta la decisión de ir a tomar cursos. Claro, no todos los cursos que se ofrecen de lengua de señas son buenos, pero ni se oferta tanta capacitación para los intérpretes, pero lo cierto es que ya se está reconociendo. ¿Cuáles son las barreras, las principales barreras a las que se enfrenta una persona sorda en su vida cotidiana? Por ejemplo, se me ocurre, Naed, para estudiar en la universidad, ¿a qué barreras te has enfrentado hasta llegar al estudio de tu maestría actualmente? La verdad es que lo que yo veo es que las personas oyentes no tienen ningún inconveniente para acceder a niveles superiores de educación. Incluso estas escuelas las tienen cercanas a su casa, cosa que no sucede para mí. Para mí tengo que viajar grandes distancias para poder ir a la escuela. Y eso decía, oye, pero ¿por qué es así? ¿Por qué los demás sí tienen escuelas cercanas a su casa? Y bueno, pues para nosotros las personas sordas necesitamos la incorporación de un intérprete para poder entender lo que realmente está pasando en la escuela. Y casi siempre no lo tienes. Y lo único que haces es, llegas a una escuela en la que tienes que poner mucha atención, estar copiando o apoyando a tus compañeros. Y yo siempre quise salir adelante, siempre quise tener más estudios. Y bueno, no tenía más que esta opción, una opción muy lejana, sí, quizá muy lejana, pero era la opción que tenía con servicio de interpretación en lengua de señas mexicana. Cuando era joven, antes de empezar a estudiar la universidad, en ese entonces no había universidades con intérpretes. Sí, en algunas universidades empezaban a dar las carreras, pero no eran carreras que me gustaran. Entonces tuve que buscar y encontré en Monterrey una universidad en la que daban los estudios con servicio de interpretación. Entonces fue como decidí moverme a Monterrey para seguir estudiando. Y estuve ya estudiando en la universidad, después estuve trabajando, me sentía muy cómodo y muy a gusto con lo que había aprendido, porque todo lo había aprendido mediante la lengua de señas mexicana. Cuando regresé a la Ciudad de México, quería seguir estudiando la maestría, pero el problema era justamente que no había intérpretes en la maestría. Pues, a pesar de ello, decidí hacer el examen, decidí incorporarme para poder estudiar y, bueno, empecé la maestría, era el único sordo, estaba ahí en el grupo, era un grupo bastante grande de oyentes, yo era todo el sordo, la única persona sorda y durante el primer semestre lo que sucedió es que me encontraba con maestros y yo trataba de leerles los labios y bueno, algunos pues no movían muy bien la boca o traían bigote y era imposible seguir lo que estaba pasando, lo que estaban dando de la explicación. Y para mí era imposible seguir estudiando. Fue por ello que acudí con el director de la carrera y le dije, oye, la verdad es que necesito el servicio de interpretación. Y me decía, oye, ¿y qué tal si mejor utilizas una grabadora, grabas las clases? Le digo, es que ¿cómo crees? Yo soy una persona sorda. Y le decía, por ejemplo, en el pizarrón, luego las indicaciones las dan de acuerdo a lo que dibujaron en el pizarrón. Y si grabo la clase, a ver, es como si te pusiera una clase grabada que toda la clase la dieron con las indicaciones en el pizarrón. Tú no vas a entender qué se estaba diciendo, cómo se estaba diciendo. Y si tú no lo entendiste, imagínate yo. Y me decía, bueno, ¿y si la grabas? Le digo, bueno, ok, la grabo. ¿Y quién me va a ayudar a darme las explicaciones? Por fin estuvimos ahí discutiendo hasta que le dije, oye, la mejor forma es incorporar a un intérprete. Me dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a probar. Y fue donde se incorporó un intérprete al lado del maestro. Y bueno, lo que pasaba anteriormente cuando no tenía intérprete es que yo solamente ponía atención al maestro. Veía lo que decía, pero por ejemplo, cuando el maestro hacía ciertos chistes o era sarcástico, todo el mundo se reía, ¿no? Y yo no me reía, porque no terminaba de entender qué era lo que pasaba. Cuando se incorporó el intérprete, pues el intérprete incluso me pasaba los chistes, las bromas, ¿no? Y yo también me reía. Fue ahí donde los maestros se dieron cuenta, sí está entendiendo. Fuimos con el director nuevamente de la carrera y el director dijo, sí, pues sí es necesario. Al final me decían, oye, pero si vamos a incorporar intérprete, ¿qué va a pasar con las tareas? Bueno, con las tareas, pues también voy a tener que cumplir con ella. ¿Y con la exposición? Pues con la exposición yo lo voy a decir en señas y el intérprete lo va a decir en español. Y como que les empezó a quedar más claro que era mi idioma. Y hasta ese momento fue cuando el director dijo, sí, es necesario tener intérprete. Y fue como se tomó la decisión de buscar un intérprete y buscar que se le pagara al intérprete. Al finalmente conté con un intérprete, pero ahí se nos presentaron algunas limitantes. Porque
quizá el intérprete era un intérprete que tenía las habilidades, pero a lo mejor de mi parte la limitante era la limitante cultural, porque yo lo que veo mucho es que los sordos se sienten muy limitados para salir adelante, ¿no? Y, por ejemplo, algo que me queda a mí muy claro aprender las cosas es más allá de las explicaciones meramente teóricas, hacerlas como más gráficas. Y lo que sucede mucho en la carrera es que los maestros dan su clase, dan toda la clase teórica y no quieren ahondar más en ello. Entonces yo me tengo que apoyar con los compañeros algunos para que me ayuden a entender la parte teórica en cuestiones más prácticas. Eso sucedía con algunos maestros, pero uno de los maestros de la plantilla, al darse cuenta de cómo era la dinámica de aprendizaje, entonces lo que hizo fue cambiar su dinámica de enseñanza y hizo las clases más prácticas, más tangibles. Se decía, mira, vente, siéntense en la computadora, van a hacer esto, van a hacer esto. Y después de que me había dado toda la parte tangible, entonces me daba la parte teórica. Y fue como fui mejorando. Y la verdad es que muchos maestros hicieron estas adecuaciones, pero tuve una maestra llamada Jimena que fue la que fue menos flexible en este aspecto y me decía, no, tú tienes que aprender la parte teórica, esa es tu responsabilidad. Y esa ha sido como una de las limitantes que he tenido hasta el momento, pero me queda claro que tengo que seguirme esforzando para incluso a ese tema también darle la vuelta y salir adelante. Ahora cuento con el intérprete, ahora tengo que ver cómo modifico, cómo adecuo estas prácticas culturales que tengo como sordo, de ser más visual, tener como más, de ver las cosas más tangibles para poder también entender la parte teórica, pero es parte de mi lucha que tengo que salir adelante y con todo eso voy a tener que seguirle estudiando. No pienso dejar la maestría y hasta que la termine, porque esto va a generar también ayuda no solo para mí, sino para la comunidad sorda. Marisol, sí, ¿cuál ha sido tu experiencia en tus estudios como fotógrafa? ¿Igual te enfrentaste a barreras de este tipo? ¿Tuviste acceso a un intérprete en tus estudios? ¿O cómo fue que tú te incluiste o te incorporaste, digamos, a tu carrera, a tu actividad profesional? Cuando era pequeña me encantaba la fotografía. Tiempo después, al crecer, pensé que tal vez era posible estudiar un curso, pero dije, no, va a ser muy complicado y pues deserté. Después compré una cámara profesional y empecé a ver que estaba padrísima y analizarla. Pero dije, no, sí voy a necesitar un curso porque realmente no sé qué es lo básico que necesito para pues manejar la cámara. Así que me decidí por un curso y sí, conté con un intérprete de lengua de señas y pues sí me quedó muy claro el curso. Para mí investigarla, si lo hubiera hecho de manera particular me hubiera costado mucho trabajo, así que me benefició mucho ir a ese curso. A veces veo videos en YouTube, ¿no?, de lo que hacen otros fotógrafos, investigo qué tengo que hacer y lo pongo en práctica. Por ejemplo, a veces hay ciertos eventos en donde hay contrataciones, ¿no? Voy, ya sabes, 15 años, bodas, bautizos y eso, pero lo que yo sí siento como limitante es cuando los oyentes de pronto no conocen, no me conocen bien, ¿no? Por ejemplo, me dicen, tienes que hacer esto, entonces mejor traigo un intérprete para que a mí me quede claro qué es lo que quieren. Pero así ya estoy acostumbrada, así ha avanzado mi vida. Sin embargo, creo que a veces, cuando estamos con los sordos en actividades artísticas, creo que a veces hay ciertas limitantes en cuanto al arte. A mí me gustaría como traer a más sordos que se interesen en el arte. Incluso por lo cual yo hice una convocatoria para poder invitar a los sordos a que vinieran. Muchos de ellos decían, mira, hay una sorda fotógrafa. Y entonces, tú eres fotógrafo, envíale. De pronto vi gran participación de los sordos que hay en la República Mexicana y me di cuenta que hay muchísimos interesados en el tema. Claro que tuve que hacer una selección y acotarlo a la Ciudad de México. Y fuimos en total 10 personas, ¿no? 10 fotógrafos. Nos pusimos de acuerdo
Y sí, de aquí en adelante nos pusimos en marcha a tomar fotografías y de tal manera que recopilemos cierta colección de fotografías que estuvieran en una exposición. Justamente para eso, para mostrar tanto a sordos como a oyentes, ¿no? Esta exposición. Y sí es cierto que a veces podemos traer un intérprete, sí es cierto, pero lo cierto es, y aprender, pero lo cierto es que, por ejemplo, de sordo a sordo, cuando estamos enseñando acerca de la fotografía, aprenden mucho mejor, ¿no? A veces decimos, bueno, lo que compartimos, lo que aprendemos, llevamos de eso, ya se lleva un año, y la verdad es que yo quisiera que pudiéramos continuar con eso. Claro, el tema de los y las intérpretes es fundamental y es un tema sobre el cual me gustaría que platicáramos después de este corte. Bien, pues estamos de vuelta y el día de hoy estamos hablando sobre la lengua de señas mexicana. Y nos quedamos con el tema de los y las intérpretes. Ahorita en lo que nos estaban platicando Naed y Marisol, nos destacaban, digamos, la relevancia de tener a una persona intérprete para su apoyo en la universidad y en el aprendizaje de la fotografía. Y justo quería yo saber, bueno, primero entiendo que no cualquier persona que hable la lengua de señas puede fungir como intérprete, uno. Y dos, no cualquier intérprete funciona, digamos, para las necesidades específicas, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones técnicas, como lo es tu maestría en inteligencia artificial o ingeniería mecatrónica, o para la fotografía, ¿no? Se requiere tener también conocimientos específicos sobre estas especialidades. ¿Cómo lo hacemos? Sobre todo sabiendo que en México no existe una licenciatura pública para la interpretación de lenguas y entiendo que hay solamente una universidad privada en todo el país que pues da esta licenciatura y permite, digamos, esta especialización de las personas intérpretes. ¿Cómo viven ustedes esto y qué opiniones tienen al respecto? Marisol. En mi experiencia, a lo largo de mi vida, he visto intérpretes para sordos que sí, por la necesidad, ¿no? Los traen los sordos. Por ejemplo, hay para ir al doctor, para ir al banco, algún trámite especial, ¿no? Eso como que te obliga a usar algún intérprete. Sin embargo, cuando asisten al doctor, por ejemplo, la comunicación con el doctor, a veces los doctores no son nada pacientes, ¿no? Oh, ya viene un sordo, hay que explicarle más, etcétera. Lo he visto, lo he visto muchísimo. A veces hasta dicen, tengo que escribir, pero es que los sordos no saben ni siquiera escribir. Y bueno, pues entonces nos obliga, ¿no?, a esa necesidad de traer un intérprete. Por ejemplo, ha habido veces que de pronto es una emergencia y entonces estás en el médico y llegas ahí y no consigues intérprete. Lo cierto es que podría ser mucho más funcional que el médico aprendiera bien lengua de señas o aprendiera lo básico de lengua de señas y pudiera decirte, pues, tu tratamiento, ¿no? Porque sí te meten en muchos problemas estar consiguiendo intérprete. Sí es cierto, es necesario, pero sí es complicado. Recuerdo un día, por ejemplo, en alguna junta trajeron a un intérprete que no conocía y no decía nada acertado. No le entendía nada. Entonces, a mí tampoco me gusta eso, ¿no? Debería de haber como un código de ética de comportamiento de los intérpretes o algo que los rigiera para hacer que ellos hicieran bien ese trabajo. Y sí es cierto, nuestro derecho es también de decirle que no puede hablar la lengua de señas mal porque es mi lengua, ¿no? Entonces, de pronto hay intérpretes que no conocen bien la lengua de señas, hay quienes sí, pero sin embargo todavía nos falta mucho trabajo con respecto a eso. Y también necesitamos en la República Mexicana buenos intérpretes. Sí. Naed. Este tema que estás abordando ahora, la verdad es que es un tema súper relevante.
los intérpretes tendrían que tener ciertos conocimientos técnicos, por ejemplo, de psicología, de pedagogía. Y sí, al igual que ellos tendrían que ser intérpretes profesionales, porque si uno está buscando ser profesional y no cuentas con un intérprete profesional, pues no tienes la manera de acceder. En Monterrey tuve la experiencia de que había muchos intérpretes y eran intérpretes, por ejemplo, probabas uno y resultaba que no era tan hábil en señas. Y luego te tocaba otro intérprete y decías, ah, bueno, sí, él tuvo estudios de ingeniería electrónica y entonces él sabía pasar los conocimientos y te quedaban más claros. En aquel entonces tomábamos una clase sobre robótica y como él tenía conocimientos de lo que se estaba hablando, pues a mí me quedaba completamente claro. La explicación era suficientemente vasta y ese es el tipo de intérpretes que se necesitaba en ese momento. Cuando yo me incorporé a la maestría, tuve esta problemática justamente. Y pasó 1, 2, 3 intérpretes que los cuales no me dejaban claro lo que se estaba diciendo. Hasta el último intérprete con el que estoy contando ahora, es un intérprete que tuvo ciertos estudios de la rama en la que estoy. Y creo que eso es lo más importante. Además de que este intérprete se involucra conmigo en las materias, se involucra conmigo en las asesorías y entonces estamos generando incluso neologismos en señas, neologismos que yo estoy utilizando a lo largo de mi maestría. Creo que eso es importante. Tiene que hacerse un trabajo colaborativo entre sordo y oyente, entre el sordo y el intérprete, porque para mí como persona sorda, el intérprete son mis oídos y sin ellos no podría entender. Sí, yo tengo que esforzarme, pero también él tendría que esforzarse. La verdad es que el servicio de interpretación en México es muy escaso y es todavía más escaso el servicio profesional de interpretación. Ojalá en un futuro los intérpretes sigan esforzándose, así como lo hacemos ahora los sordos, de seguir esforzándonos para poder generar ambientes de comunicación más óptimos en México para todas las personas sordas. Y bueno, creo que lo más importante es generar ambientes óptimos de comunicación entre todas las personas, independientemente de si eres oyente o sordo. Claro, sí. Sin duda. Erika. La verdad es que el tema de interpretación es vasto. Hay muchos puntos en que trabajar, muchos puntos que corregir aún. La verdad es que aquí en México la mayoría de intérpretes todavía dicen que lo hacen por caridad, por ayudar al sordo, ¿no? Lo hago porque tengo un corazón muy grande y así lo quiero hacer por eso. Pero sin duda no se dan cuenta de la importancia de lo que es un intérprete. Es el puente de comunicación y por lo tanto tienes que actuar de manera profesional. Tiene que ir acorde con el sordo incluso que le estás interpretando, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, a mí me parece que últimamente ha como aparecido un boom de cómo los intérpretes están ya en la televisión, ¿no? Pero lo cierto es que a veces escogen a cualquier persona que sepa señas, ¿no? Y puedes participar en esta actividad de interpretar y se ofrecen como que sí, aunque sinceramente no estén formados en el tema. Y ese es el gran problema, ¿no? Los recuerdos en la televisión cada vez se ven más, sí, pero lo cierto es que estamos viendo que no son los intérpretes más adecuados. Y lo cierto es que también hay muchos otros temas muy delicados, como los juicios, ¿no? Y otros temas así de delicados en donde se requiere el intérprete profesional. Imagínense que por una mala interpretación alguien lo metan a la cárcel, ¿no? O se viola algún derecho. Por eso para mí es muy importante que sí, está bien que crezcan cada vez, que haya más intérpretes, es cierto, pero cada vez debería de haber más profesionales en el tema, ¿no? Que se preparen en el área en donde van a trabajar, en psicología, en el área que decidan. Yo, por ejemplo, mis papás son sordos y les interpretaba mucho. Seguramente lo hice muy mal, ¿verdad? Pero con el tiempo me fui dando cuenta que me especialicé en la interpretación. Claro, fue de inglés y francés, pero me di cuenta que también eso me iba a servir, esta profesionalización me iba a servir para la lengua de señas. Y bueno, ahorita estoy estudiando específicamente interpretación de lengua de señas, pero es cierto que muchos hijos de padres sordos piensan que con saber la lengua de señas es suficiente requisito para interpretarles. Pero lo cierto es sí, conocen una parte, pero lo cierto es que también se tienen que profesionalizar y estudiar. Y no se estudia con un curso, lo cierto es que es una licenciatura, ¿no? Porque hay muchas cosas que tienes que aprender. Entonces, si quieres ser intérprete traductor, hay muchas cosas en las que te tienes que profesionalizar
titular incluso, y entonces ejercer esa profesión, ¿no? Y no se acaba, ¿eh? Esto no es de estudiar la licenciatura y se acaba, es especializarte en algo. Es cierto que puedes ser intérprete, pero no puedes ser intérprete de todo, ¿no? Lo que tienes que hacer es especializarte en alguna área, ¿no? Para ofrecer ese servicio de interpretación de manera profesional. Claro, igual que funcionan con otras lenguas, ¿no? Con otros idiomas. No cualquier persona que hable inglés, por poner un idioma, puede hacer interpretación. Y no puedes hacer cualquier interpretación, o sea, a lo mejor puedes hacer una interpretación de una conversación, pero no de una conversación técnica o no de una conversación diplomática o no sé, ¿no? Médica, por ejemplo, inclusive. Y algo que ponías, Erika, sobre la mesa, digamos, y que me parece fundamental, es el tema de la interpretación en el acceso a derechos, específicamente mencionabas en el acceso a la justicia. En algunas mesas que hemos tenido en el Consejo, personas sordas, justamente es lo que nos han dicho, o sea, no hay un acceso a intérpretes en los ámbitos de justicia y precisamente pues se requiere el conocimiento técnico y el conocimiento pues sensible, pues sí, decirlo así, sensible de la situación, para poder hacer la interpretación tanto para la persona sorda como para el juez, jueza o para el personal jurisdiccional, que necesitan conocer estos detalles y que pues justo el intérprete o la intérprete sería quien traduce, digamos, estas manifestaciones y que son indispensables para poder hacer justicia, para poder tener lo que llamamos los abogados la verdad legal, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido es muy relevante contar con intérpretes. En su experiencia, ¿cuáles son las principales, digamos, obstáculos que encuentran, digamos, en estos? El hecho de que no exista una licenciatura, pero hay una invisibilización de las personas sordas. En general, digamos, ¿cómo miran ustedes la inclusión y la presencia de una persona sorda en todos los ámbitos de la vida, digamos, de la vida profesional, de la vida social, de la vida educativa, laboral? ¿Ella o yo? Sí, Ned. La verdad es que este tema de la inclusión es complicadísimo. De verdad no recibes la misma atención, sí, tú como persona sorda. Siempre recibes menos atención. Casi siempre te dicen como, ay, pues es que le van a ayudar. Y te ponen un auxiliar, alguien que te ayude, que te auxilie, que te apoye. Y no, y dices, no, espérame, o sea, yo lo único que no puedo hacer es escuchar, pero todo lo demás lo puedo hacer. Tengo manos, puedo hacerlo, ¿no? Tengo talentos, distintos talentos, tengo inteligencia y puedo hacerlo. Por ejemplo, en el caso de Marisol, su talento es ser fotógrafa y le gusta. Yo he visto su trabajo y es increíble, me gusta mucho. Además de toda la inteligencia que muestra. En mi caso, mi talento es, me gusta hacer cosas manuales, reparar cosas, hacer cuestiones electrónicas. Pero en algún momento estuve trabajando en una fábrica allá en Monterrey y yo lo que viví es que hay mucha discriminación. Nosotros éramos sordos que ya habíamos terminado la licenciatura en la ingeniería y estábamos ahí para hacer nuestro servicio social o nuestras prácticas profesionales. Y sí, nos aceptaban y todo, y después del servicio, de las prácticas, incluso te daban la opción de quedarte a trabajar. Y yo dije, qué bien, qué padre que me están dando la opción de quedarme. Y dije, sí, me voy a quedar a trabajar, pero el puesto que me dieron era un puesto de mecánico. Y me ponían a atornillar cosas y ya. Yo dije, bueno, quizás es porque aún no tengo mi título. En cuanto tenga mi título, quizá pueda seguir escalando. Y por más paciencia que tuve ahí, ¿no? Estuve 6 meses, 1 año, haciendo lo mismo, hasta que decidí hablar con mi jefe y le dije, oye, discúlpame, soy sordo, sí, pero tengo todo el talento, ya estudié esta ingeniería y creo que necesito un puesto superior, igual que cualquier oyente. Y le dije, oye, yo veo que hay oyentes que sí han ascendido y yo no he podido ascender y sigo ganando lo mismo. Y el oyente me dijo, no, es que no vas a poder porque eres sordo y no sé qué. Y yo le dije, a ver, espérate, a ver, ven.
le hablé a un compañero oyente, le dije, ¿tú sabes hacer tal cosa? Y dijo, sí, sí sé. ¿Y quién te enseñó? No, pues tú me enseñaste. Ya le dije al jefe, ¿ya ves? Yo fui el que le enseñé a esta persona oyente cómo hacer las cosas. Y si no hubiera sido por mí, él no hubiera podido acceder. Y el jefe me decía, no, pues es que ten calma, nada más. Y yo decía, ¿cómo? ¿Ten calma? Si llevo aquí tanto tiempo y no voy a dejar mi vida perdida en este espacio, no puedo tener calma. Y eso era algo que me molestaba. Y no solo me molestaba, la verdad es que me entristecía encontrarme con estas limitantes. Y tampoco quise insistir demasiado porque ahí viene el miedo a perder tu trabajo, ¿no? Y tampoco tenía yo mucha experiencia y dije, si pierdo mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Y pues terminé aguantándome y ya pues trataba de sobrellevarla con el jefe y todavía me mandaron a un puesto más abajo, un puesto de limpieza y dije, no, o sea, ¿qué pasa? Y fue en ese día en el que me metí al baño francamente frustrado y llorando y dije, no, ya no voy a renunciar, voy a seguir con esto, voy a seguir insistiendo y a ver qué pasa. Y seguí insistiendo hasta que de repente otro jefe, otro directivo me dijo, oye, ¿qué pasa? Yo veo que tú aprendes muy bien, yo veo que tú lo haces muy bien. Si en esa área no puedes estar, no te gusta estar, vente conmigo. Dije, ok. Él habló con el que era mi actual jefe y me dijo, ok, ve, cámbiate, quítate esta ropa, que es la que utilizas para el servicio de limpieza, cámbiate, ponte una ropa más de ingeniero. Y yo dije, pero ¿cómo? O sea, no sé, incluso en ese momento todavía pensé que me estaban engañando. Y dije, no, me voy a ir así tal cual. Entonces agarré, me fui con la misma ropa y me dijeron, no, tienes que cambiarte, vas a hablar con alguien todavía más arriba. Pues total, me cambié, subí y sí, evidentemente me dieron un cubículo, estuve trabajando ya en algo que me gustaba y dije, bueno, gracias a Dios ahora puedo hacerlo, ¿no? Y sí, en ese momento estaba muy contento, pero había una parte de mí que estaba triste. ¿Triste por qué? Porque esa era la realidad que viven muchas personas sordas. Y yo quería como gritar, levantar la voz y decirles, ¿qué pasa, no? Porque a ellos no se les está dando la oportunidad. Y a pesar de que pasas años y años y años ahí, siguen sin ascender. Y yo lo que quisiera es ser punta de lanza para generar espacios para las demás personas sordas, ¿no? Y la verdad es que en ese entonces sí me sentía muy entristecido. La vida me llevó después a buscar la maestría y ahora estar estudiando, pero creo que por ahí también puedo generar otro cambio, sobre todo un cambio para un ejercicio pleno de derechos. Y bueno, gracias a Dios, sigo esforzándome gracias a mis amigos, a mi novia, a todos los compañeros. Sí. Tenemos 3 minutos. Marisol, ¿quisieras agregar algo antes de irnos al corte? Y ahorita seguimos conversando. Después del corte. Bueno, pues entonces ahorita regresamos, no le cambien. Bien, pues estamos de vuelta hablando sobre la lengua de señas mexicana y nos quedamos pendiente la experiencia de Marisol con respecto a, pues sí, cuáles han sido las barreras principalmente en tu desenvolvimiento en general, social, educativo, cultural, laboral. Debido a que yo nací sorda y mi familia, mis papás, mi hermano son sordos, pues sinceramente desde que crecí con ellos, entonces mi comunicación era de lo mejor, ¿no? En lengua de señas. También mis abuelos y parientes son sordos, entonces siempre estuve muy a gusto comunicándome con lengua de señas. Sin embargo, cuando fui a la secundaria, mis papás decidieron que era mejor que la secundaria la cursara con oyentes. Entonces, la primera vez que entré, en la primaria había sordos. Pero entonces me dijeron, vas a ir a una secundaria de oyentes, ven, quiero que vayas conmigo, ¿no? Me llevaron allá y me dijeron, mira, este lugar es para ti. Y yo dije, no, esto no. Yo prefiero otra escuela donde haya sordos. Y me dijeron, no, tienes que cursar aquí, en esta escuela donde todos son oyentes. Y yo decía, ¿pero por qué
Y mis papás me decían, sí, tienes que entrar. Y yo negadísima, ¿eh? O sea, ya era viernes y el lunes tenía que entrar a clases, pero yo estaba negada. Para mí era una sorpresa. Pero yo decía, ¿pero por qué tengo que entrar ahí? Y entonces mis papás me decían, tú puedes. Bueno, yo hice un berrinche y de todas formas entré a esa escuela el día lunes. Y la verdad es que sí me sentí extraña, con miedo, ver tantos oyentes a mi alrededor. Sí fue complicado. Y todos hablaban al mismo tiempo y todos hablaban y decían, y mis papás decían, anda, entra. Y bueno, pues entré y el maestro que llegó empezó a hablar. De entrada, fórmense, ¿no? Dando la instrucción en voz y yo danzando por todos lados porque no entendía esa instrucción, ¿no? Pero yo decía, ¿pero para dónde voy, no? Y ya un compañero se voltea y me dice, le digo, soy sorda, ¿eh? No me hables porque no entiendo. Y entonces se volteó, se fue a otro lado y de verdad me sentí súper frustrada. Bueno, pues ya, me incorporé a una fila, entré al salón, me senté y cuando llegó el primer maestro empezó a hablar. Buenos días, bienvenidos, no sé, cualquier cosa. Y entonces empezó a hacer preguntas de cada uno el nombre. Yo dije, cada uno hay que decir el nombre. ¿Yo cómo lo voy a decir? ¿No? Todos estaban diciendo su nombre y yo dije, no, esto es lo peor, ¿no? Iban diciendo su nombre cada uno y cuando llegó mi turno, todo el mundo volteó a verme y yo, bueno, soy sorda, ¿no? Haciéndole estos ademanes para decirle, no te preocupes, bueno, vamos a continuar entonces, ¿no? La verdad es que sentí súper feo, o sea, porque yo vi que no hay ni siquiera una sola mano que pudiera comunicarse conmigo, ¿no? Todo era de manera oral. Y también fui comprendiendo que ahí me di cuenta realmente cuál era mi mundo, ¿no? Soy sordo y pertenezco a una comunidad donde hablan lengua de señas, ¿no? Cuando me incluyeron con los oyentes, para mí fue un golpe de realidad. Y bueno, empecé a ver y dije, ¿qué hago? Pregunto al compañero, ¿qué tengo que hacer? No sabía ni qué hacer. Bueno, pues poco a poco me fui apoyando de algunos compañeros. Algunos fueron muy amables y me decían, ay, quiero aprender señas. Entonces enseguida yo empecé a enseñarles para que me pueda comunicar con ellos. Y así fue un poco como empecé a establecer relaciones. Sin embargo, realmente en la escuela no había nada de información para mí, ¿eh? Nada. Algunos compañeros me decían, dejaron esto, pero muy breve, ¿no? La verdad es que mis papás, sí les agradezco mucho a mis papás, porque me ayudaron a ver esa realidad, ¿no? Y también empecé a aprender otras palabras, otro idioma, ¿no? El español. Entonces, sinceramente, cuando estaba solo con mi familia, pues manejábamos muy bien las señas y hablábamos muy bien, pero lo cierto es que fue otra oportunidad para conocer otra realidad. Claro que los sordos por eso muchas veces se retrasan en la escuela, porque pues tienen que aprender una segunda lengua para poder incluirse. En la preparatoria, ahí sí le dije que necesitaba, yo creo, que un intérprete. Sí les pedí a mis papás, porque sinceramente fue muy, muy pesado, ¿no? Estudiarla. Y bueno, pues después me inserté a la vida laboral y lo cierto es que ahorita he visto que es muy necesario los intérpretes a veces, ¿no? Sobre todo en el ámbito educativo, en las escuelas. En la primaria, en la secundaria, en la universidad. Me parece que sí es algo necesario para establecer ese puente de comunicación. No es porque los sordos no podamos, ¿eh? Sí podemos. El problema es que no escuchamos, ¿no? Y entonces, sinceramente, es que lo que yo más anhelo es que la televisión, aunque que haya mucho más recuadros en la televisión dándonos esta información. Lo único que no me gusta es que a veces el recuadro es tan pequeño, no se ve bien, entonces me gustaría que fuera un poco más grande y luego peor, que los ponen los subtítulos o los logos de la televisión y tapan totalmente al intérprete. Entonces los sordos realmente, aunque esté el recuadro, no tienen acceso a esto, ¿no? Y creo que nos hace falta mucho. Y creo que podemos hacer proyectos para corregir esas cosas, ¿no? Y dar mayor información a la comunidad oyente de nuestras necesidades. Lo cierto es que si no hay intérprete, nos perdemos de toda la información, ¿no? Y siempre estamos como perdidos en el espacio si no hay esta información accesible para nosotros.
Ese es realmente el problema en México. Claro, sí, y algo que me interesa mucho rescatar fue algo que dijiste al principio, la cuestión de la comunidad sorda. Y eso me parece súper importante rescatar porque hay una comunidad sorda y hay una comunidad sorda que comparte, pues sí, digamos, una cultura o comparte justo, pues esta comunidad. Y en ese sentido, ¿cómo funciona, digamos? Porque muchas veces esto no es visible para las personas oyentes. Una persona sorda se mira como una persona individual, digamos, aislada, y no como parte también de una comunidad en donde se comparten conocimientos, cultura, aprendizaje, en fin, como específicamente tú nos contabas de tu familia. ¿Cómo funciona, digamos, primero, esta invisibilización de la cultura de la comunidad sorda y dos, cómo se inserta, digamos, dentro de una sociedad o una comunidad construida a partir de, pues, de oyentes? Sí, Marisol. Sí, es cierto, cuando yo estaba con mi familia sorda, pues yo pensaba que es lo normal, ¿no? Es nuestra misma rutina, es nuestra lengua, ¿no? De hecho, pues yo así rehusaba juntarme con oyentes, ¿no? Mis papás eran los que, órale, tienes que estar ahí, como que me aventaron a esta realidad también, ¿no? Claro, yo puedo escribir y entonces, si llegara el caso de que un oyente no me entendiera, ¿no? Y decirle que es sordo, pudiéramos comunicarnos. Sí, es cierto. Lo cierto es que tampoco es mi vía como favorita de comunicación la escritura, ¿no? Porque a veces me dicen, ajá, ¿qué pusiste aquí? ¿No? O a veces por el tiempo no quieren hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de un doctor, cuando hay muchísima información, pues la mejor vía para comunicarme es usando un intérprete, ¿no? Pero es eso, la mayoría de los sordos ni siquiera conocen. En los sordos se enfrentan a oyentes que ni siquiera conocen bien la lengua de señas, ¿no? Y entonces tienen que tener muy claro que son estas dos comunidades conviviendo juntos, ¿no? Muchos oyentes no conocen cómo incluso dirigirse a un sordo, ¿no? A veces dicen, bueno, pues entonces voy a poner una palabra. Y les voy a nombrar sordomudos, por ejemplo, ¿no? Y desde el mismo nombre que se nos asigna, desde la misma etiqueta, se muestra el desconocimiento de quiénes son, ¿no? Yo no soy sordomuda, yo puedo hablar. Incluso cuando estás en una conversación de sordos, carcajeamos y se oyen los ruidos, ¿no? Entonces, ese es el problema, que no hay información suficiente, ¿no? Y tampoco puedo ir por la vida diciéndole, no soy sordomuda, no soy sordomuda, no, eso tampoco, eso es demasiado desgastante. Entonces, el problema aquí es que hace falta educación y hace falta también educación específica para los sordos, educación bilingüe, ¿no? Y también un poco que los oyentes se incluyan en nuestra comunidad, pero no esperar a que llevarle la información, ¿no? Y tampoco se trata que la comunidad, pues, se levanten armas o haga de manera visible esta comunidad, ¿no? Es como un trabajo conjunto. El interés de parte de los oyentes hacia nosotros y nosotros de informar, ¿no? De ahí mi proyecto de fotografía, porque eso permite visibilizarnos justamente y ha sido un trabajo muy complicado también, y nos hemos enfrentado a muchas barreras, pero con una lucha constante lo hemos podido llevar a cabo. Sí. Naed, funciona con la experiencia que nos platicabas. Pensaba yo también como una barrera de comunicación, pues como funciona también la discriminación con respecto a personas que no hablan la misma lengua o el mismo idioma de otro país. Digo, y lo digo un poco en una experiencia muy personal. Yo viví un tiempo largo en Alemania. Y el hecho de no poder hablar el alemán o de no poder hablar el alemán de manera fluida se me tomaba como que pues no entendía yo nada, ¿no? Digamos. Y un poco esa experiencia que tú contabas pues me pareció parecida, pues. Justo, ¿no? Es como una cuestión de la comunicación y del entender
como está funcionando en países con migración, por ejemplo, en los Estados Unidos, con una migración muy grande de hispanohablantes, pues el hecho de incluir a la comunidad hispanoparlante y de que la gente que habla el inglés pues empiece a entender y empiece a tratar de hablar el español justo para incluir. ¿Crees que es una apreciación adecuada? Sí. Sí, sobre todo es importante conocer qué pasa con el otro idioma, ¿no? Es algo que pasa con nosotros, por ejemplo, los sordos, ¿no? De repente los sordos no dominamos el español y es el otro idioma. El ejemplo que sucedió en mi casa, por ejemplo, yo soy sordo, era el único sordo dentro de la familia. Y sí, me vi obligado a aprender español como una herramienta de comunicación. Pero mi mamá se dio cuenta que la mejor manera de comunicarse conmigo de manera eficiente era las señas. Y es por ello que ella empezó a aprender señas y es así como logramos un canal de comunicación eficiente para comunicarnos en la familia. Sí, evidentemente tenía que aprender español y quizá lo uso, aunque me represente cierta dificultad, lo uso cuando tengo que ir a algún lugar o con algunos amigos. Pero de repente hay quien te dice, oye, pero ¿por qué lo escribes mal? Y bueno, lo escribo mal porque para mí mi primera lengua es la lengua de señas mexicana y mi segunda lengua es el español. Además, el español, si tomamos en cuenta todas las posibles conjugaciones que tienen los verbos, todos los tiempos verbales, hay muchísimas variantes. A mí me parece que son muchísimas y te las tienes que aprender todas, ¿no? De memoria. Las terminaciones ir o no sé, de repente hay palabras que siempre se escriben de una manera, pero en ciertos momentos y contextos se escriben de otra. Y escribir es tan complejo, tienes que pensarlo tanto, y terminas escribiéndolo y dices, y lo enseñas y te dicen, no está bien. Entonces sigue siendo tu segunda lengua, entonces no es algo que sea tan fácil de aprender. Algún maestro en la maestría me decía, oye, tú tienes que aprender una segunda lengua. Y le dije, ¿una segunda lengua? Sí, tienes que aprender inglés como segunda lengua. Le dije, no, a ver, espérame. Mi primera lengua es la lengua de señas mexicana, mi segunda lengua es el español, el inglés sería una tercera lengua. Sí. Y el maestro me dijo, perdón, es que no sabía. Sí, evidentemente para mí acceder al inglés sería acceder a una tercera lengua. Y sí, establecer cierta comunicación con los oyentes, de repente sí es complicado. A mí me gusta, porque siempre aprendes mucho de ellos y creo que hay gente oyente que le gusta comunicarse conmigo porque aprenden señas. Y tampoco puedes tener esta actitud de, sí, tienes que aprender señas. No, creo que es más bien una cuestión de actitud, de hacerlo, de comunicarte y se va dando solo. Me parece que en México no está sucediendo del todo bien. Una anécdota padre, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué pasa? En la secundaria, en la primaria, en la preparatoria, a todos los oyentes, alumnos oyentes, les dan las bases de lengua de señas mexicana. Los conocimientos básicos, ya después si ellos quieren aprender señas, pues aprenden fuera, ¿no? Pero ya saben señas. Y llegas a Estados Unidos y de repente te encuentras con oyentes que saben 2 o 3 señas y te comunicas básico y preguntas, oye, ¿y cómo sabes ASL, American Sign Language? Pues en la primaria me dieron un cursito. Y dices, bueno, a lo mejor solamente les dieron el abecedario, pero eso ya es algo para poder conocer a los sordos. Creo que eso tendría que implementarse también en México para generar más entendimiento entre todas las comunidades. Sin duda. Yo estaba pensando... Sí, por favor. Yo pensaba, por ejemplo, en México, un gran problema es que la mayoría de las personas ni siquiera tiene un referente de la comunidad de sordas, ¿no? Entonces siempre es ese referente de la comunidad de sordas a partir de una visión médica. Entonces es como la persona enferma que necesita un aparato auditivo, ¿no? Y que una vez que tuviera el aparato auditivo se le enseña el español y listo, ¿no? Realmente necesitamos cambiar esa visión. La comunidad de sordos es una comunidad y claro, no escucha, sí es cierto, pero tiene una lengua y una cultura propia, ¿no? Y su lengua natural es visual, corresponde a sus sentidos, ¿no? Es en lengua de señas. Los oyentes escuchan y por eso su lengua es oral. Los sordos no, y su lengua es visual, pero eso se tiene que respetar, ¿no? Entonces, sí se ha creado como esta lucha de decir, no tengo por qué aprender a hablar una lengua oral si no escucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que necesitamos es un cambio de visión, no esta visión médica con el que hemos tenido muchos años, ¿no? Sino esta visión sociocultural en donde el referente es una lengua y se puede aprender
es una lengua que permite comunicarse a los sordos y que otras personas pueden aprenderla para que podamos ir avanzando en estas barreras que se nos ponen, ¿no? A veces algunas personas dicen, uy, es bien fácil aprender lengua de señas, apréndete 50 señas y ya estás listo. Y lo cierto es que no, es una lengua completa, con gramática, con todos los elementos que necesita un idioma, igual que en las lenguas indígenas, igual que en el español, ¿no? Entonces, a mí me parece que en eso radica el problema, que no es suficiente decir, yo ya sé lengua de señas y me puedo comunicar con los sordos porque sé 50 señas que me aprendí. No es así, ¿no? Para hablar con un sordo, para aprender bien para comunicarse bien con esa lengua, se necesita aprender bien. Toda su estructura, toda su gramática. Igual que como lo hacemos en el español, ¿no? Cuando incluso el mismo español hay que estudiarlo bien y aprender acerca del español. Por supuesto, un intérprete también lo tiene que hacer, estudiar muy bien lo que es el español, pero también la lengua de señas y aprender como de cada mundo lo que corresponde a cada uno de ellos y adaptarse, ¿no? No puedo pedirle al sordo, por ejemplo, sí, está bien, pero cuéntamelo en español. Es muy difícil que ellos puedan expresarse así, ¿no? Peor cuando dicen, bueno, ok, eso que quieres decirme, dilo en español escrito. Eso que tienes que decirlo en señas, dilo en español escrito. Es como una limitante para expresarse, ¿no? Entonces, lo cierto es que aquí en México la gran problemática es que todavía seguimos viendo a los sordos desde el campo, desde la visión médica, y entonces los nombramos como discapacitados o enfermos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, decimos, las familias quieren saber si en un futuro pueden manejar, pueden trabajar, ¿no? Están como condenados a veces a que no pueden hacer nada. Muchos piensan que no pueden tener independencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en México necesitamos ese cambio de visión para que se respeten a la comunidad de sordos. No nos queda mucho tiempo, pero entonces, para concluir, me gustaría saber cómo creen que pudiéramos hacer estos cambios. O sea, ¿qué tendríamos que hacer, por ejemplo, las autoridades en la Ciudad de México para generar estos cambios, para incluir a las personas sordas? Yo creo que quizá los oyentes debieran tener mayor acercamiento con las personas sordas, ¿no? Y a lo mejor, no sé, de repente lo que sucede mucho es que se pone al intérprete, ¿no? Y se incorpora el recuadro al intérprete ya, pero no se piensa para quién es este servicio. Este servicio de interpretación es para las personas sordas, ¿no? Entonces, desde ahí, quizá deberían de consultarnos y decirnos, oye, ¿qué necesitas? Para que entonces nosotros digamos, yo necesito, yo quiero esto, yo quiero esto. Por ejemplo, la ley de telecomunicaciones instauró la necesidad de un recuadro. Y es una cuestión legal. Digo, lo respeto, pero creo que hace falta cambiar esta ley, hacer un recuadro más grande y tomarnos en cuenta. Tener siempre claro que si estos servicios son para las personas sordas, pues que se consulte a las personas sordas. Pero nosotros sabemos de que, por ejemplo, la lengua de señas es un idioma, es nuestro idioma, y creo que desde ahí se nos tendría que respetar nuestro idioma, nuestra gramática. Sí. Creo que eso es lo que hace falta, más cercanía con la comunidad de personas sordas para poder generar intercambios de información y que las adecuaciones se hagan de manera correcta. Marisol. Pienso lo mismo que él, que amplíen el recuadro en la televisión, porque de verdad es que los sordos necesitamos esta información, necesitamos ver las señas muy claro, y también los subtitulaje. Aquí en México de verdad no hay programas con subtitulaje. Estoy buscando, puedo estar mucho tiempo buscando un programa, y ¿dónde está la información? A veces hay recuadros en lengua de señas, pero el cuadro es tan pequeño que no se ve, ¿no? Y entonces, o a veces hay cosas que tienen recuadro y la verdad es que tampoco son interesantes. Entonces, me parece que debería estar el subtitulaje accesible a todos, y eso ayudaría muchísimo, incluso para tener la información, pero también para aprender más español. Yo he visto, por ejemplo, en otros lugares donde sí hay subtitulaje para todos los programas, pero en México no. Y eso me parece algo que es urgente. Y también que en el ámbito médico es urgente que aprendan lengua de señas. Sí. De verdad es que sí, porque ¿cuántos sordos somos? Y tenemos que entrar a ese servicio. Estar escribiendo siempre es
por el tiempo siempre es casi imposible, ¿no? Claro. Entonces, si hubiera médicos que supieran lengua de señas, sería mucho mejor explicarle lo que sentimos, cómo nos sentimos, qué estamos padeciendo. Y entonces eso ayudaría muchísimo más a sentirnos mucho mejor con ese servicio. Entonces, en el ámbito médico, tal vez en el banco también pudiera ser otro ámbito, ¿no? O como obligatorio. Claro, sin duda. Erika. Concuerdo muy bien con eso, sí, como tener como ciertos ámbitos, ¿no? Donde ya tuvieran este servicio, pero también deberían de aprender lengua de señas. No creemos que pueda ser que sean profesionales en lengua de señas, ¿no? Pero lo cierto es que sí deberían saber lengua de señas. Claro, para cosas más específicas, una cirugía, lo que sea, por supuesto podrían usar al intérprete, pero para cosas básicas podrían hacer. Y también las escuelas. También las escuelas deberían de ofrecer este servicio, ¿no? Con educación en lengua de señas. Muchos de los maestros no saben lengua de señas y entonces terminan oralizando a los niños, ¿no? Y entonces todavía en el ámbito educativo se ve esta parte terapéutica y no les corresponde a ellos, ¿no? Realmente necesitan una buena educación los sordos para que sigan continuando con su educación a nivel superior incluso, ¿no? Entonces, a mí me parece que en varios ámbitos necesitaríamos que aprendieran lengua de señas para cumplir derechos básicos de las personas sordas. Pero bueno, sí hemos estado como en ese tenor de ir haciendo actividades para que se reconozca la comunidad de sordos y sea igual que los oyentes. Por supuesto, existe un enorme compromiso para hacer posible la inclusión de las personas sordas en la sociedad y sobre todo para ejercitar sus derechos de manera igualitaria. Y un tema que pues seguramente estaremos tocando en algún otro programa y esperamos que nos acompañen es justo el que estabas tocando ahora, Erika, de educación inclusiva, porque me parece que es fundamental el hecho de que niños, niñas sordas se incluyan en las escuelas junto con otros niños, precisamente para generar una comunidad pues incluyente en donde no haya pues una separación, digamos, ¿no? Pero evidentemente esto respetando la comunidad sorda, porque también pasa por una cuestión también de respeto y de entendimiento de que existe una comunidad de personas sordas. Les agradezco muchísimo haber estado el día de hoy en el programa. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Prometo aprender por lo menos un par de señas más para poderme comunicar un poquito. Pero pues muchísimas gracias. Muy bien, Muchas muy bien, gracias. bravo. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima.